Listo. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén, por estar con nosotros. Como todos y todas nosotras sabemos, el doctor Avelino Guillén es un ex fiscal que ha ejercido desde hace muchos años el trabajo de investigación en diversos casos relacionados no solamente con graves crímenes a los derechos humanos, sino también relacionados con la corrupción y con el crimen organizado. Es bastante recordado por el trabajo importante que desarrolló en el caso respecto del juicio del siglo, como así fue llamado, en relación a las responsabilidades de Alberto Fujimori y otros en los años que estuvo en el poder. Doctor Guillén, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Le agradezco por ello. La idea de este espacio es poder comentar y compartir algunas ideas que usted crea esencial sobre lo que es el proceso de selección y nombramiento de fiscales que hoy está a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en ese sentido, quisiéramos poder comenzar con lo que usted nos puede contar respecto de cuáles fueron esos problemas, esos retos del ex Consejo Nacional de la Magistratura que hoy la Junta tiene que tener en cuenta de no repetir. En los anteriores Consejos Nacional de la Magistratura, el principal problema que yo puedo identificar es la injerencia política. Esto es el intento de grupos políticos de controlar las decisiones de los consejos de la magistratura. Y esto se ha visto en reiteradas oportunidades en las que estos grupos políticos lograron penetrar en el Consejo de la Magistratura. ¿Y cuál es el objetivo? Porque siempre los grupos políticos les interesa tener una cercanía o manejar a los jueces y fiscales con la finalidad de que cuando se vean involucrados en investigaciones y procesos penales puedan tener una decisión acorde a sus intereses. Consecuencia, para mí, lo fundamental que identifico inicialmente es la falta de independencia. Y eso se vio grabado en determinados momentos, por ejemplo, en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y posteriormente este último Consejo Nacional de la Magistratura, en donde varios de sus integrantes se vieron involucrados con esta organización delictiva en los Cuellos Blancos. Entonces, la pugna por manejarse de manera independiente de parte del Consejo de la Magistratura tuvo un intento persistente, permanente, de parte de grupos políticos de penetrar, controlar, influir en las decisiones de los consejos de la magistratura. Eso es algo que no podemos negar. Entonces, inclusive se ha hablado pues de agrupaciones de jueces y fiscales en determinada posición política. A tal punto que inclusive creo que el Congreso de la República en una oportunidad llevó a cabo una investigación sobre este punto, cuyo resultado no conocemos. Un segundo punto que puedo identificar es el hecho de los consejos de la magistratura nunca se sentaron a explicarnos cuál era el perfil de los jueces y fiscales que ellos querían entregar a la sociedad. O sea, y para cada concurso se elaboraba un nuevo reglamento de concurso, de selección y nombramiento. Si hacemos un recorrido de toda la vida de los consejos de la magistratura, vemos que para cada concurso
se elaboraba previamente un nuevo reglamento de concurso. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad de que en 2 o 3 años, para los concursos que se convocaban, tenían que estar elaborando nuevos reglamentos de concurso? ¿Qué es lo que se perseguía con eso? Adecuar las reglas del concurso a determinados candidatos que esta vez sí podían postular, o qué es lo que estaban, hacia dónde iban. Y muchas veces vemos que en determinado reglamento de concurso apostaban a determinado perfil, a determinada trayectoria, y en la otra quitaban eso y luego lo volvían a reponer. Era algo que verdaderamente es muy preocupante. Entonces, un tercer punto que yo puedo advertir es la falta de transparencia, la desvinculación de los consejos de la magistratura con la sociedad. El Consejo de la Magistratura se mantuvo muchas oportunidades aislado de la sociedad. Esa es una debilidad muy ostensible. Se aísla en su torre de marfil y no da respuestas y no interviene en el debate diario que se da en la sociedad. Y su palabra es importante. No conocemos de la postura de los consejos nacionales de la magistratura sobre determinada problemática en el ámbito judicial. Entonces, esa falta de transparencia, esa desvinculación con la sociedad, la no participación de la sociedad civil en sus procedimientos, en sus concursos, eso ha generado un divorcio entre la sociedad y los consejos de la magistratura. Y entonces, en ese divorcio, en esa separación, en ese aislamiento, es que llegó a surgir lo que conocemos como los cuellos blancos, que es ya la cúspide de actividad de corrupción desarrollada por un organismo muy importante, un organismo como el ex Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía funciones muy importantes para el destino del país y que sin embargo estaba actuando como una organización delictiva. Entonces, ¿cómo pudo llegar a ocurrir eso? ¿Cómo pudo llegar a ocurrir que en el seno de nuestra sociedad una institución tan importante pueda haber llegado a tener esa actividad, esa penetración de una organización delictiva y no nos pudiéramos haber percatado? Eso es muy grave. O sea, no se percataron los colegios de abogados, las universidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y solamente se pudo desbaratar esto a raíz de una investigación que se inició en una fiscalía del Callao por un tema de investigación por narcotráfico. Si no se hubieran descubierto, si no se hubieran obtenido esos audios, ¿cuál sería el destino de nuestro país en relación a esta organización? Entonces, esa organización estuvo encargada de nombrar promociones de jueces y fiscales a nivel nacional. Eso es súper importante, sí. Y ese número importante, estamos hablando de cerca de 700 a 800 nombramientos y ratificaciones, eso se le encargó a la Junta Nacional de Justicia como una de las tareas más importantes. Y hasta ahora no lo ha hecho. Esa evaluación, esa revisión de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una tarea pendiente. Entonces, en fin,
gran parte de la crisis en el sistema judicial es responsabilidad y es imputable a la debilidad, a la penetración política, a los inadecuados reglamentos de concurso de parte del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es, Sobre ese particular, doctor Avelino, y muchísimas gracias por estas ideas centrales que en efecto son estructurales, ¿no? Son estructurales. Teniendo en cuenta este diagnóstico central sobre lo que tenemos que evitar y que ya fue visto con los ex consejos nacionales de la magistratura, en esta nueva etapa, ¿no? ¿Cuáles son los temas que entonces y cómo es que se podría explorar? ¿Cuáles son los 3 temas que usted cree esta Junta Nacional de Justicia tiene que resguardar, cuidar, tener como horizonte al momento de seleccionar a fiscales? Usted ha hablado de lo que es la independencia del evaluador, ¿no? Para que no pueda ser filtrado por intereses particulares. Esa independencia, ¿cómo es que usted cree que se puede asegurar? ¿Cuáles pueden ser las garantías que se pongan de frente para decir, este evaluador no cumple con esta garantía de independencia, entonces no puede evaluar? De igual forma con los postulantes a fiscales, ¿no? Entonces, en este nuevo periodo de la Junta Nacional de Justicia, y no solamente hablando respecto de la Junta, sino también respecto de los postulantes que van a acceder a las convocatorias públicas, ¿qué es lo que un fiscal, qué es lo que la Junta, qué es lo que la sociedad tiene que tener como foco de atención al momento de que se convocan estas convocatorias públicas para que los resultados no sean lo mismo del pasado, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 puntos concretos, tipo de propuesta, que podríamos nosotros tener en cuenta para que la Junta Nacional de Justicia haga bien su trabajo? importante su interrogante. Yo creo que como primer punto es lo que se tiene que es reforzar de manera sustancial la estructura, composición y dotarle a la Junta Nacional de Justicia todos los recursos humanos mínimos para que este organismo pueda desarrollar procesos de selección y nombramiento de manera exitosa. Lamentablemente, desde hace muchos años, tanto el Consejo Nacional de la Magistratura como la Junta da la impresión de que no se le da la máxima atención ni se asume la responsabilidad de esa tarea tan delicada. Es una labor más, es un procedimiento más, pero no se valora el hecho de que tienen que nombrar jueces de todas las instancias, fiscales también de todas las instancias, y yo lo que veo es una debilidad de parte de recursos humanos que le permita a la Junta desarrollar una labor de indagación, de contraste, verificación de la imagen que proyecta un postulante. Me explico. A través de la presentación de un currículum, el postulante proyecta una imagen de él y los integrantes de la Junta asumen esa imagen como una imagen cierta. No realizan una verdadera verificación, un contraste de quién realmente es el candidato. Entonces, pero para poder desarrollar esa tarea,
requiere de un mínimo de personal multidisciplinario, un mínimo de personal que brinde la información necesaria a los integrantes de la Junta para que ellos puedan tomar una decisión adecuada. Entonces, el candidato proyecta una imagen y surge un cuadro de méritos de acuerdo al currículum y la imagen que el candidato ha diseñado, ha pergeñado, ha esbozado. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que se está viendo en estos últimos meses, la Junta no hace una verificación, un contraste que realmente no conoce a los candidatos, no verifica si esa información es cierta o no. Le presentan un documento y lo que hace la Junta es, esto 10 puntos, y va sumando, pero no conocen si realmente ese documento, cuál es su origen, si se cumplieron con los requisitos. Y así como eso, hay omisiones sobre la trayectoria personal. Entonces, la trayectoria personal, la historia de vida de un postulante ha sido reemplazado por el cuadro de méritos. Y eso fue una estrategia que desarrollaron con amplitud. Estoy haciendo un punto aparte. El ex Consejo Nacional de la Magistratura vinculado a los cuellos blancos, ¿no? Cuando usted quería cuestionar a algún designado por ellos decían, un momentito, ha tenido el máximo puntaje, ahí está, mi voto es por eso. Mire la cantidad de documentos que han presentado. Pero toda esa cantidad de documentos, con eso se pretende tapar lo que todo el mundo en el mundo jurídico conocía, los cuestionamientos reales sobre ese candidato. Todo el mundo estaba enterado, menos el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, eso dio lugar a estas designaciones equivocadas. Entonces, yo creo que, y esto guarda relación con la primera interrogante, si existe un verdadero vínculo de la Junta Nacional de Justicia con la sociedad, va a ser más fácil que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia puedan estar informados realmente sobre la real trayectoria de vida de un candidato. Y estamos hablando de jueces, profesores universitarios, fiscales, abogados en ejercicio. Entonces, ¿por qué no la Junta no puede tener información sobre todos los casos que ha patrocinado un abogado defensor y su forma de actuación profesional? Yo creo que acá se evalúan y se toman en cuenta muchos conceptos, pero la ética, la integridad, la honorabilidad de un candidato, eso vale cero. Eso no se cuenta. Se cuenta el documento. El Perú es un país de documentos, de papeles. Y en Lima todos nos conocemos y sabemos quiénes son los abogados que son realmente decentes y quienes no lo son. Entonces, yo lo digo con todo respeto porque quiero lo mejor para mi país. Yo quiero que en nuestra sociedad existan jueces donde uno pueda sentir, y fiscales, donde uno pueda sentirse seguro
y con la total garantía de que van a aplicar de manera justa la ley y que no van a actuar de acuerdo a consignas políticas, ni van a ser instrumento de maniobras políticas, ni van a ser engranajes al servicio de la corrupción, ni van a ser medios que utilicen grupos de poder para obtener beneficios de grupo o empresariales. Entonces, yo quiero tener garantías de que acá se aplica la ley correctamente. Puedo discrepar de las teorías y las posiciones jurídicas de un colega, pero yo lo respeto porque sé que es una persona decente, una persona íntegra y que va a proceder de acuerdo a su real entender. Eso para mí es una garantía. Y como hay la doble instancia, si yo discrepo, puede ser objeto de corrección o de subsanación. Entonces, yo creo que acá lo importante es que el Consejo, por un lado, tenga un equipo lo suficientemente sólido, debidamente estructurado, con normas de procedimientos adecuadas para una selección exitosa. Y tres, conocer realmente al postulante. No es posible que al postulante, al candidato, lo conozca más la prensa que los propios integrantes del jurado. Entonces, recuerdo que en algunos años hubo un intento de algunos consejos de la magistratura de vincularse y ver la forma de trabajo de los jueces y fiscales. Asistían de manera anónima a las audiencias. Yo personalmente los vi, se sentaban como público y veían cómo uno trabajaba. Ese fue un esfuerzo, una idea que lamentablemente no duró casi nada. Pero así como esas hay muchas posibilidades porque yo puedo mandar muchos documentos que dicen que trabajo en determinado sentido, pero otra cosa es verme realmente como trabajo. Entonces, En ese sentido, doctor, y usted ya ha estado identificando lo que como ciudadano, como ex fiscal desea, ¿no? Tener finalmente como fiscal al frente. Y eso nos ayuda de una forma interesante para entrar a la tercera pregunta, ¿no? Estos procesos de selección y nombramiento, ¿qué tipo de fiscal, con qué tipo de características debe finalmente debe finalmente nombrar? Usted ha señalado independencia, usted ha señalado trayectoria, intachable. ¿Qué otras características este fiscal del 2022 y hacia adelante necesita tener, eh, eh, ya sea respecto de su propia institución, como respecto de la comunidad y la sociedad que ve su trabajo y que va a ser la beneficiaria de los resultados de su trabajo en la investigación de los delitos, ¿no? Este fiscal, ¿qué tipo de relaciones tendría que tener con su institución, con la sociedad, con los periodistas, con las poblaciones en situación de vulnerabilidad que se van o no beneficiar de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hablando de fiscales que investigan delitos de medio ambiente o de trata, ¿no? O de violencias relacionadas con mujeres, ¿no? ¿Cuál es, sumando a lo que usted ya ha mencionado, qué es lo que vaya a ser elegido? ¿Qué es lo que la sociedad tiene que buscar en un postulante sobre
su conducta, su comportamiento, su perspectiva del país? Un fiscal tiene que ser una persona que asuma a plenitud el combate a la delincuencia. Tiene que ser una persona que tenga una trayectoria profesional que asegure una actuación independiente, no manipulable, y que sea una garantía de un trabajo serio. Yo lo que considero que la Junta debe buscar son fiscales con la suficiente personalidad para que no pueda ser objeto de intimidación, ni manipulación, ni intromisión de parte de grupos de poder, grupos políticos o de sus superiores jerárquicos. Yo apuesto por un sistema de fiscales horizontal, donde discutamos todos lo mejor para nuestra institución y donde tengamos siempre una mirada hacia la víctima, una mirada de defensa de la víctima, porque ese es nuestro rol. Yo lo que creo que acá lo fundamental es que la Junta está en la obligación de proporcionarle al país cuadros fiscales con una historia de vida intachable y que aseguren un trabajo serio, profesional, y que al culminar esa investigación sea una decisión justa y respetada por todos. En esa línea, empiezo la respuesta señalando que para mí es fundamental que la Junta considere las habilidades de los fiscales para desarrollar personalmente estrategias de investigación. O sea, el fiscal tiene que tener la suficiente capacidad para de manera sagaz desarrollar una investigación, no depender exclusivamente de la policía. Se puede trabajar y es importante trabajar con la policía, pero quien desarrolla la estructura, los lineamientos y los objetivos en la investigación es el Ministerio Público, es su responsabilidad. Y la tiene que asumir en esa línea. Entonces, yo creo que acá, como primer punto, un fiscal con la suficiente capacidad para diseñar, estructurar, ejecutar, realizar una investigación adecuada. Eso es fundamental. Un segundo punto, un fiscal con la suficiente capacidad para defender su caso a nivel judicial, para salir a defender su caso ante el Poder Judicial, plantear requerimientos justos. Yo soy de la idea, y siempre lo he dicho, que a un fiscal lo importante no es el número de personas que logra o consigue, perdón, meter a la cárcel en prisión preventiva. El éxito de un fiscal es con las sentencias condenatorias. Entonces, la Junta sería interesante que le haga una pregunta a los candidatos, ¿no? Dígame usted, en los últimos 10 años, ¿cuántas sentencias condenatorias ha obtenido usted? ¿En cuántos juicios usted ha participado? ¿Y cómo culminaron esos juicios?
¿Tiene usted la relación de los juicios? Muestre. Y yo verifico. En Lima, todo se graba, todo se filma. Y, por ejemplo, de todos los juicios que yo he participado, ahí hay testimonio. Entonces, el fiscal tiene que estar en la suficientemente capacidad, porque la Constitución nos ha dado la exclusividad del predominio del ejercicio de la acción penal pública. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad, nosotros tenemos la carga de la prueba. Entonces, tenemos una tarea, es responsabilidad del Ministerio Público la política criminal del Estado para perseguir el delito. Entonces, todas las interrogantes que usted está realizando, todas están vinculadas. No hay desfase de tiempo, todas están lo suficientemente vinculadas y tiene que tener una respuesta acorde a eso. El tercer punto, el fiscal tiene que ser un profesional con el suficiente valentía para enfrentar situaciones difíciles y no ser objeto de intimidación. Así como te toca un caso sencillo, te puede llegar a tocar un caso complejo de una organización criminal con mucho poder. Uno tiene que asumir eso con la suficiente energía y entrega. Entonces, al final de nuestra vida, lo único que vamos a dejar es nuestro apellido. Y yo tengo el máximo respeto por todos los fiscales y sobre todo por los fiscales de interior del país. Muchas veces dejados de lado y muchas veces los concursos de las principales plazas, por ejemplo, en los últimos 10 años, la fuente proveedora para cubrir esas plazas son los candidatos de Lima. Eso creo que está cambiando. Espero que así sea. Lima no puede ser eternamente la proveedora para cubrir las plazas de jueces y fiscales de todas las instancias. Hay jueces y fiscales en el interior del país de altísima calidad y de compromiso y entrega a la sociedad. Yo saludo eso. Entonces, esa es una tarea que espero que la Junta asuma y tome las medidas del caso para corregir eso. Finalmente, para subrayar, ¿no? Un fiscal tiene que estar lo suficientemente comprometido con la tarea que realiza, ¿no? Amar al Ministerio Público, la camiseta que tenemos puesta y dar lo mejor de sí. Aprender a trabajar en equipo. Yo, a partir del 2000, di una vuelta, le ruego disculpe que hable en primera persona, pero yo aprendí ahí a trabajar en equipo ante la importancia de los procesos que tuve que asumir en la década del 2000. Entonces, antes yo era un fiscal que iba a audiencias, pero un poco solitario, un poco que me aislaba. Pero lo fundamental es aprender de todos los colegas y de los aportes de un equipo de fiscales. Los casos se ganan en equipo. Entonces, y no es un triunfo personal, sino es un triunfo de la institución. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén. Es bastante interesante muchas de las
ideas centrales que usted ha otorgado y que, dicho sea de paso, no están en el debate de las reformas del sistema de justicia. Incluso no hay un debate de la reforma del sistema de justicia en particular sobre cómo seleccionar a personas que cumplan con el requisito de fiscal. Y es bien interesante que mientras usted ha hablado de perspectivas de independencia, de compromiso del trabajo, de trabajo en equipo, de relación abierta, de transparencia, por lo general el debate en estos temas está focalizado en pesos, diplomas, cursos, títulos, que no está mal, pero al parecer no es lo que nos ha generado los necesarios resultados a través de estos años, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor Avelino Guillén, su participación. Creemos que es súper importante para promover la reflexión de lo que es necesario cambiar aún en nuestro sistema de justicia. No sé si usted quiere dar algunas palabras finales para cerrar su participación. Agradezco sinceramente el esfuerzo de ustedes por establecer estos espacios de reflexión. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas experiencias y preocupaciones, y creo que nos une de manera sincera un objetivo de un mejor país, ¿no? Y un paso fundamental en esa línea es que el Perú pueda contar con jueces y fiscales de tal calidad que sean una garantía de una decisión justa. Esto ya no da para más. La Junta tiene ahora un reto enorme por delante. Me preocupa hondamente su silencio, su atronador silencio, y espero que recuperen el andar y puedan pues cumplir con los objetivos por los cuales ellos fueron convocados y asuman estos retos tan importantes. La sociedad sigue esperando la palabra de ellos ante tantas interrogantes que están en el tintero. Pero acá, siendo claros, espero que en algún momento la Junta se dé cuenta que es importante que ellos tengan una jornada de evaluación y de autocrítica que les permita a ellos discutir y decir en qué estamos fallando. ¿Y cómo es posible que nosotros muchas veces nombremos a gente a ciegas, sin conocer realmente lo que son? Y yo lo digo así, porque yo sé de la integridad y la corrección de ellos, porque no creo que eso sea una actitud deliberada, sino que es una omisión que debe ser superada. Entonces, acá es importante que ellos conozcan, verifiquen, contrasten, corroboren la nutrida información que proporcionan los candidatos a una plaza en el Poder Judicial o el Ministerio Público. Y a partir de eso puedan tomar una decisión. Para eso se requiere una reforma integral de la forma en que ellos vienen desarrollando sus labores. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén. Nos quedamos con ese último mensaje, con toda su participación. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder seguir reflexionando y plasmando algunas propuestas para que este proceso nos dé a los fiscales y las fiscales que necesitamos en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén, y gracias. hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas.